Gusto en saludarles. Soy Iliana Hernández, ingeniero electrónica en control, y en estos momentos quiero hablarles un poco de lo que es nuestra carrera de fundamentos de electrónica y robótica. Primeramente, antes de avanzar, fíjense que les acabo de decir que soy ingeniero electrónica, pero en control. Específicamente, probablemente pocos sepan qué significa eso. Anteriormente, algunos asesores han comentado que en su área hay especializaciones. María comentó que hay un área de la parte artística que ella estaba estudiando que no le gustaba en absoluto, pero cuando le dijeron que había un área en la que ella podría hacer lo que le gustaba, pero de manera digital, ahí fue donde causó un interés. Bueno, lo mismo pasa en casi todas las carreras. Por ejemplo, en electrónica hay tres grandes ramas que son electrónica en control, electrónica en comunicaciones o en telecomunicaciones y electrónica en computación. En una ocasión me encontraba delante de un grupo de muchachos en los cuales yo les preguntaba que bueno, que porque ya eran aspirantes, estaban estudiando electrónica, pero aspirantes como tal a cursar una carrera. Y bueno, hay unos que dicen, bueno, a mí me gusta desarmar cosas, a mí me gusta, por ejemplo, las computadoras, y otros mencionaban distintos intereses. Y en un momento yo les comento, bueno, de computadoras no te puedo hablar mucho porque no es mi área. Y vi que algunos como que se quedaron extrañados, ¿cómo que no? No, no es, o sea, no es mi área, no me gusta. Para eso hay un área que estudia la electrónica en computación y se basa en todo lo que es la parte de arquitectura de computadores, redes de computadoras. Por ahí va la cosa. Está el área de telecomunicaciones, que se enfoca en todo lo que son las transmisiones, comunicaciones móviles, transmisión de señales, todo lo que son las torres de generación. Esa es la parte que toca todo lo que es la telefonía celular, comunicaciones Bluetooth, todo esto que es señales Wi-Fi, todo esto es la parte de electrónica en telecomunicaciones, que es entonces la parte de electrónica en control, todo lo que queda. Bueno, básicamente mi área específica y donde me he desempeñado mayormente es en la parte, cuando digo de control, es control de procesos a nivel industrial. Todo, la maquinaria que podemos observar, todo lo que llega a nuestras casas, todos los productos no se diseñan de manera, digamos que artesanal. Ustedes habrán visto videos de líneas de producción, de harina, de leche, de todo esto que pasa por líneas transportadoras. Hay equipos o maquinarias que detectan si una caja, por ejemplo, que ya está envasada para la salida, puede que por casualidad falte un producto. Hay elementos que detectan si esa caja va vacía o no, y la caja está cerrada, ¿sí? De repente el llenado de, vamos a suponer, las botellas de cualquier líquido, de refresco, de agua, todo eso se realiza, ¿por qué? Porque hay un sistema que automáticamente va pasando por una banda transportadora y que va llenando cada uno de los elementos que están allí. No necesariamente tiene que ser para equipos de líneas de producción, puede ser equipos, por ejemplo, he trabajado también en el área litográfica, ya esas no son líneas de producción completas, sino máquinas individuales. Sin embargo, toda esta se basa en lo que es el accionamiento de elementos para ejecutar una tarea. Por ejemplo, los que trabajan en mi área tenemos que conocer el proceso. Y este proceso puede ser bien, por ejemplo, alguna fabricación de un líquido que está a determinada temperatura, por lo cual tenemos que saber cuáles son los parámetros a los cuales podemos someter los equipos o lo que sea que se esté fabricando. ¿Por qué? Porque si estoy en una fábrica de chocolate y supero probablemente la temperatura de fabricación, el chocolate no va a salir con las especificaciones para que siempre tenga el mismo sabor y el consumidor lo identifique como tal. De la misma manera, trabajamos, todo esto se genera con movimiento, por lo cual también tenemos que tener cierto conocimiento de todo aquello que vamos a mover. Es decir, no basta con que yo conozca electrónica, sino que tengo que saber que probablemente yo a través de electrónica, de programación, puedo mover algún dispositivo, pero ese elemento es un dispositivo físico. Si también lo someto de repente a una señal de corriente muy alta, a un motor a unas velocidades muy elevadas, también voy a provocar que probablemente esa maquinaria se dañe
por una, digamos que, uso erróneo del mismo. También en electrónica de control, si bien mi experiencia va más a la parte industrial, está también lo que nos podemos ir a lo que es la electrónica de consumo. Podemos hablar un poco también, porque fíjense que al momento de nosotros hablar de robótica, estamos hablando de control. ¿Por qué? Porque yo al hablar de robótica estoy controlando algo, estoy controlando un movimiento de algún dispositivo, de algún elemento, y vamos a ver cómo vamos con esto. Ok, primeramente, la carrera como tal es electrónica y robótica. Pasamos a definir qué sería la electrónica. Es la ciencia del diseño de circuitos eléctricos para procesar y transmitir información. Algunas veces la transmisión de información se puede ver, por ejemplo, ese cable de red que está allí, que está trayendo información, están las dos computadoras comunicadas a través de ese cable. Sin embargo, no solo eso es manejo de información. Allí tenemos que, por ejemplo, por allí en la esquinita, tal vez no sé si se observa nítidamente, hay un cablecito donde la persona está haciendo contacto con el mismo. Y tenemos unos LED que están encendidos. Bueno, eso es información. Es una información que me está dando, probablemente está sensando alguna temperatura corporal, algún parámetro, y me lo hace saber a través del encendido de probablemente unos bombillos. Yo podría decir, bueno, si sucede una situación, enciende el bombillo verde. Si sucede esta otra situación, enciende el rojo. Y en caso contrario, enciende los dos. ¿Ves? Entonces, estamos trabajando con elementos que son físicos a través de componentes electrónicos. La electrónica generalmente va con lo que es el control de corrientes extremadamente pequeñas. Es a través de esas corrientes extremadamente pequeñas que nosotros hacemos el control. Sin embargo, a partir de corrientes muy pequeñas podemos hacer el control tanto de dispositivos que no consuman mucho como de elementos, como le mencioné anteriormente, ya de mucho consumo, como es la parte industrial. Por acá tenemos algunos elementos que podrían hacer uso de la electrónica. La electrónica está absolutamente en todo. Estamos invadidos con dispositivos electrónicos. Si vemos esta mesa que está acá, yo creo que lo único que tenemos la regleta a la cual se conectan todos los dispositivos, pero todo lo que está conectado es electrónico. Realizamos una transformación de energía y probablemente posteriormente pasamos a hacer el aprovechamiento de la misma a través de transformación de la corriente que recibimos de la red eléctrica. Fíjense que allí tenemos manejo de información en lo que es un semáforo peatonal. Tenemos, no sé si ustedes han visto por acá en algunas partes de la ciudad, donde tenemos estos semáforos temporizados, donde nos indican, bueno, cuánto tiempo queda del rojo para cambiar de color y que tanto el conductor como el peatón sepa si puede pasar o no en ese momento específico. Tenemos por allá un elemento que está muy popularizado últimamente en nuestras casas, que viene haciendo, digamos que un sustituto, probablemente lo que era el microondas, que sería el air fryer. El air fryer es un dispositivo eléctrico. Sin embargo, este específicamente que tenemos acá tiene electrónica incorporada. ¿Por qué? Porque tiene un panel en la cual tiene una serie de dígitos, de botones que podemos pulsar para configurarlo. Ya sea probablemente algunos tienen, bueno, yo quiero hacer papas fritas y este es el temporizado para las papas fritas. Pero yo quiero hacer un pollo y el pollo tiene tanto, entonces probablemente él tenga unos valores allí por defecto que han sido previamente programados para que el usuario final solamente que tenga que seleccionar del menú lo que él requiere para hacer, digamos que más fácil su utilización. Y por acá tenemos otros elementos, por ejemplo, en las cornetas las señales de voz que reciben los micrófonos no son directamente transmitidas a lo que es la corneta. Esa señal es muy pequeña, tiene que ser preamplificada, enviada y posteriormente amplificada nuevamente para poder ser, digamos que en este momento puedan escuchar todos los que están participando en la área específica, en esta área que tenemos, en la cual estamos compartiendo esta información. Ahora pasamos bien a hablar
de robótica. Tenemos que la electrónica es la técnica que se utiliza en el diseño y la construcción de robots y aparatos que realizan operaciones o trabajos en sustitución de la obra humana. Fíjense que allí tenemos un pequeño robocito en la esquina y tenemos también aquel que pareciera que tuviera un par de ojos. Generalmente se entiende como robot aquellos que tienen una forma humanoide, que se les identifica piernas, torso, brazos, cabeza, ojo. Sin embargo, no necesariamente esta área se limita a estos que tienen toda esta forma. ¿Por qué? Porque como bien se acaba de mencionar, un robot es aquel que puede realizar una tarea en sustitución de la obra humana. Veamos por acá un ejemplo de un robot que no tiene ni ojos, ni piernas, ni brazos, pero está realizando una acción. ¿Cuál es esa acción? Limpiar. ¿Ves? Tenemos muchos tipos de robots que pueden ser así. Generalmente sí está asociado a la robótica el movimiento. O sea, esa acción que me está librando a mí el robot de hacer es algo que yo tendría, para lo cual yo tendría que movilizarme para poder lograrlo. Entonces, no lo tengo que hacer yo, sino que tengo a ese pequeño dispositivo que va a hacer esa tarea por mí. Fíjense que específicamente definimos que el robot es una máquina programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma, es decir, por sí mismo, para realizar tareas en general pesadas, repetitivas y peligrosas. Ya esto de, digamos que pesadas, ya se está también perdiendo un poco, porque obviamente lo que se busca con el desarrollo de la tecnología básicamente es la comodidad del usuario. Si yo quiero un robot en mi casa es para que me libre de ciertas tareas de manera tal que en este caso si vamos a lo que es repetitivo. ¿Por qué? Porque no quiero estar limpiando mi casa todo el día, sino que quiero, o todos los días, sino que, bueno, voy a tener allí un artefacto que por lo menos me facilite esa labor. Por allá aquí me dicen, sí es cierto, no quiero estar limpiando mi casa todos los días. Bueno, ya sabes que te puedes adquirir uno de esos. Entonces, ya teniendo, conociendo, ¿sí?, qué es un robot y estando consciente que un robot no necesariamente debe tener la forma humana, sino que simplemente debe realizar una tarea que un humano podría realizar, pasamos a explicarle un poco cuál es la propuesta que desde la academia nosotros tenemos para que estudien robot. Como María mencionó anteriormente, nuestras carreras se dividen en 4 periodos. Cada periodo dura un mes y en cada mes van a tener que ver 2 cursos, 2 temas específicos. Hay que destacar algo importante. Primero empecé hablando de electrónica, que es una disciplina o una ciencia como tal. Sin embargo, la robótica en sí misma es una agrupación de disciplinas. Fíjense que en el pensum en ningún lado dicen que van a haber una materia que se llame robótica. No lo dice, ¿verdad? Y van a estudiar una carrera que se llama Fundamentos de Electrónica y Robótica. ¿Por qué? Porque básicamente necesitas de varias disciplinas para poder crear un artefacto o un dispositivo que pueda ser móvil y pueda realizar una tarea. Pasamos a describir entonces que el eje fundamental de la carrera va a ser Arduino. Fíjense que en los 4 meses tenemos Arduinos nivel 1, 2, 3, bueno, y allí debería decir 4. Son 4 niveles de Arduino, que ya vamos a hablar un poquito de qué se trata este dispositivo, y adicionalmente a Arduino lo van a acompañar en los 2 primeros periodos, fundamentos de electrónica y electricidad, nivel 1 y nivel 2, y para los 2 últimos periodos, modelado para impresión 3D. ¿Por qué está distribuido de esta forma? Bueno, porque como bien les mencionaba, robótica es una unión de varias disciplinas, entre ellas la electrónica. Otra disciplina que juega parte en lo que es la robótica es ¿qué voy a mover? Yo voy a mover algo. Probablemente yo tengo que accionar un motor, pero ese motor, su eje tiene que estar acoplado a algo. ¿A qué? A un brazo, voy a tener una base y eso va a estar acoplado a una rueda para un movimiento. Por ello necesitamos esta parte de lo que es el modelado para impresión 3D.
Y obviamente vamos a mover dispositivos físicos, pero todo el control viene a partir de lo que es la electrónica. Y por ello, entonces, estas son las dos cursos que van a estar acompañando a la que va a ser nuestro eje central, que va a ser Arduino. Ahora bien, muchos tal vez los que estén un poquito más relacionados con esta área, tal vez hayan escuchado qué es un Arduino, y otros que tal vez, bueno, se van a enterar en este momento. Debo destacar que el Arduino, fíjense que es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar. Arduino es, como lo dice allí, es para la creación de electrónica, pero no es exclusivo para robótica. En este caso, lo incorporamos a la carrera para que poderlo usar con estos fines. Nos indica que es de hardware y software libre, lo que es muy provechoso para nosotros, porque cuando estamos hablando de hardware y software libre, quiere decir que tenemos una información, un abanico de información muy grande y tenemos toda una comunidad la cual puede generar código y ese código puede ser utilizado para nosotros de forma libre. El hardware también, al ser libre, podemos encontrar planos de esas tarjetas que tenemos allí e incluso podemos duplicarlas y modificarlas manteniendo características de las originales. Ahora bien, allí tenemos que esa tarjeta tiene un microcontrolador. Ese microcontrolador es un dispositivo que puede ser programable, al cual se le pueden girar instrucciones. Y esas instrucciones las vamos a hacer mediante un lenguaje de programación. Para ello contamos con el IDE de Arduino. Fíjense que allí la carrera busca incorporarlos, le va a dar algunos elementos de lógica de programación y a partir de ellos ustedes podrán conocer instrucciones que van a permitir configurar y determinar cuál va a ser el funcionamiento o ustedes determinar cómo desean que accione el elemento que ustedes estén diseñando en determinado momento. Y para ello tenemos lo que es este IDE, que es específicamente de Arduino. En la academia contamos para cumplir con este propósito porque ustedes pueden trabajar desde el punto de vista físico directamente con el dispositivo con el Arduino Nano. El que estábamos mostrando anteriormente es una tarjeta de Arduino que se llama Arduino Uno. Este Arduino Nano es como una versión simplificada o no simplificada, más pequeña, más compacta de lo que es el Arduino Uno. Sin embargo, todo código que se genera para Arduino Uno puede ser transferido directamente a este Arduino Nano que tenemos acá. Es importante porque ustedes a través de este dispositivo pueden, no solo, como estaban comentando anteriormente, es cuando ustedes aprenden a través de videos, que cabe destacar, o sea, que hay información excelente en la red. Hay mucha información, pero algunas veces solo ver y no hacer, sobre todo cuando esta área específica de la tecnología se enfoca en el hacer. Nosotros no podemos ser estudiantes o trabajar o decir que nos gusta la electrónica, pero no nos gusta armar, desarmar, manipular dispositivos. Entonces, por eso les comento que tenemos a disponibilidad el Arduino Nano para que ustedes puedan realizar los proyectos y poder verificar su funcionamiento en el momento que lo están haciendo. Adicionalmente, se recomienda, porque lo bueno de Arduino es que él es accesible, es muy accesible y adicionalmente tiene una serie de elementos que son también accesibles y se pueden encontrar muy fácilmente que van a permitir que mis proyectos puedan ser implementados con éxito. Pero mientras que nosotros no tengamos un dispositivo físico, no quiere decir que solamente voy a de repente a transferir mi código cuando estoy en la academia y que posteriormente en mi casa no pueda practicar. Para eso contamos con simuladores virtuales. Si ustedes pueden observar por acá, tenemos el simulador que les muestro acá, la captura, es un Arduino Uno. Este Arduino Uno tiene allí, fíjense que en la barra
de la derecha tiene una serie de elementos que pueden ser conectados y allí mismo en esa plataforma podemos generar código y proceder a simular los proyectos que nosotros deseemos realizar. Es decir, que vamos a poder probar tanto físicamente como virtualmente todos los elementos con los que estamos trabajando. Ahora vamos a hablar de lo que serían los sensores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de robótica. Si estoy hablando solamente de programación, probablemente no necesariamente yo tenga que generar algo o alguna conexión con el mundo físico. Pero como estamos hablando de robótica, yo necesito necesariamente recibir información de magnitudes físicas que se puedan medir para que yo accionara en algún momento en mi robot por una o por otra razón. Los sensores no se limitan al área de la robótica. Por ejemplo, tenemos aires acondicionados y los aires acondicionados tienen sensores de temperatura, ¿sí? Porque yo les digo, quédate a tal valor de temperatura, pero probablemente estamos en una sala en la que esté entrando y saliendo constantemente personas, abran y cierren la puerta y eso hace que cambie la circulación de aire en el espacio, por lo cual tengo que tener un elemento que me controle. Bueno, si es de encender o apagar algo, enciéndelo o apágalo para mantener este valor que deseo, pero para ello yo necesito medir, censar todos los parámetros que yo necesito en el sistema, y acá los tenemos. Entonces los sensores van a ser esos elementos que van a tomar magnitudes físicas y me las van a transformar a una señal eléctrica que me permita saber o analizar, bueno, qué acción debo generar dependiendo del valor de señal que yo esté recibiendo. Me va a indicar, bueno, la temperatura está a 50 grados, yo la quiero a 40. Entonces, eso me van a permitir los sensores. Adicionalmente, observen allí que son como unas pequeñas tarjeticas que generalmente tienen 3 pines. ¿Por qué? Porque como les comentaba anteriormente, hay mucha ayuda para nosotros realizar nuestros proyectos, porque este Arduino está, digamos que tan popularizado para lo que son todo el mundo maker, que ya viene todo listo para que tú lo hagas. Yo puedo hacer un sensor con electrónica e ir creando cada uno de los elementos para crear uno, pero allí ya los tenemos listos solamente de su uso y solamente para que nosotros procedamos a programar y a realizar la conversión de la señal con el uso que deseemos dar. Posteriormente tenemos los actuadores. Los actuadores nos van a permitir precisamente generar ese movimiento, porque yo tomo algún parámetro del ambiente, pero necesito generar una acción en función de ese parámetro que estoy midiendo. Y eso me lo van a hacer lo que son los actuadores. Es aquel que me va a generar un movimiento en el sistema. Fíjense que allí tenemos unos motores sencillos. Podemos tener un motor de pasos, un servomotor, que si yo necesito un robot que esté transitando en esta área, probablemente necesito al frente un sensor que me indique que no quiero tener una colisión con la pared, ¿sí? Entonces necesito un sensor que me diga cuando ya estoy llegando a la pared para probablemente detener el motor o hacer que haga un giro, cruce y que de repente el robot esté constantemente haciendo una circulación en un área, por ejemplo, cuadrada, pero que va a detectar siempre cuando llega al final o como quien dice, cuando se encuentre con un objeto para hacer un cruce y no tener una colisión. Esto era lo que tenemos nosotros para la parte de lo que es el Arduino. Sin embargo, a pesar de que digamos que contamos con muchos elementos que nos van a facilitar todo lo que es el armado y prototipado de robots, necesitamos tener unos conocimientos mínimos de electrónica, que no son tan mínimos realmente, no hay que de alguna manera digamos, minimizarlos tanto, pero que sí son necesarios para nosotros verificar el correcto funcionamiento, porque yo puedo realizar una conexión y programé y no funcionó. Entonces, de repente, reviso el programa y el programa está bien, pero probablemente lo que no está bien es que no está llegando un valor de voltaje específico, la señal no está entrando, no hay continuidad entre unos cables que probablemente estén dañados, y por ello es necesario ver ciertos fundamentos de electrónica.
Entre ellos vamos a estar conociendo lo que son los instrumentos de medición. Ellos son los que nos van a permitir verificar todas las conexiones en un sistema. En el curso, si bien vamos a estar conociendo los elementos, vamos a poder pasar tanto al montarlos como a simularlos. Y uno de los software que utilizamos es para esquemáticos. Nosotros vamos poco a poco conociendo elementos y los vas a conocer tanto en su forma física como cómo se representan en un plano, porque generalmente tenemos, de repente me pasan algunos elementos que tengo por allí, pero cuando me hacen llegar es la forma esquemático, entonces no sé traducir entre lo que tengo en físico y el plano que me están dando. Por lo tanto, es bueno ir de la mano conociendo tanto elementos en su forma esquemática como elementos en su forma física. Acá repito nuevamente la imagen que les había dado anteriormente, porque si bien observan allí tenemos una tarjeta electrónica, pero la tarjeta electrónica tiene elementos externos conectados. Y estos elementos son potenciómetros, allí hay un switch, un LED, que nosotros los vamos a conocer es en el curso de electrónica. Y en el curso de robótica vamos a utilizarlos para el accionamiento o para el funcionamiento de algún dispositivo en específico. Y esta era la parte que les decía, que no solo se trata de simular en electrónica. Contamos con placas que llamamos protoboards, en las cuales podemos insertar los elementos para que podamos unirlos, porque el unir elementos en el aire es muy complicado. Lo podemos hacer desde el punto de vista en un simulador, pero en el punto de vista físico ya necesitamos organizarlos en una pequeña placa de pruebas. Adicionalmente, precisamente en estas placas de pruebas también se pueden insertar las tarjeticas de sensores que les mostré anteriormente para la conexión de elementos posteriormente con el Arduino. Y aquí finalizamos con lo que sería el modelado para impresión 3D. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos la electrónica, tenemos la programación, tenemos los elementos actuadores y sensores, pero ¿y dónde va eso montado? O sea, yo estoy creando un robot, no solamente estoy simulando que creo un robot, por lo cual necesito este tipo de modelados para yo poder crear mis piezas. Obviamente no es obligatorio, esto tú puedes contratar a alguien que te lo haga, pero la idea es, digamos que ser lo más integral posible en lo que es esta área de la robótica, para que nosotros podamos, por ejemplo, si este es nuestro prototipo, partir de algo como esto en un modelado 3D. Adicionalmente, el modelado 3D no nos va a, digamos que, no lo necesitamos necesariamente para crear el robot, sino que nos sirve a nosotros para, por ejemplo, en este caso estamos creando una cajita para incorporar ese prototipo o esa tarjeta electrónica de Arduino para la creación de proyectos, teniendo en cuenta que la salida laboral para este tipo de cursos no se limita solo a robótica, porque algunos tal vez, a pesar de que está en todo, algunos tal vez lo vean un poco lejano. Sí, y hacer yo un robot, ¿no? Sí se puede. Primeramente, sí se puede, pero no solo, fíjense que el modelado 3D nos va a permitir a nosotros, de repente yo quiero hacer un proyecto que sea exclusivamente electrónico, pero yo puedo diseñar mi cajita para trabajar para darle un acabado final a mi proyecto. ¿Por qué? Porque si bien, por lo menos cuando yo voy a entregar una solución a un cliente, lo que importa, lo que debería importar es que el circuito cumpla con las especificaciones. Sabemos que lo que es la parte visual también vende, por lo cual tenemos que tener en cuenta que necesitamos trabajar de manera integral el proyecto con el cual estemos trabajando. Y aquí básicamente lo que hago es indicarles que básicamente el objetivo de la carrera es entender los conceptos fundamentales de la electricidad y la electrónica para aplicarlos a las soluciones orientadas a la robótica y conocer y entender los principios de la programación de computadoras aplicadas al lenguaje de programación Arduino. Por acá les dejo algunos robots, como se los había indicado inicialmente. Fíjense que tenemos un robot que aspira, tenemos un robot que corta el césped, tenemos un robot que limpia piscinas, pero tenemos acá otra presentación de robots.
Tenemos este robot que desmaleza, quita la hierba mala y de alguna forma está ahorrando lo que es el uso de fertilizantes en lo que es toda la parte de agricultura. Y por allá tenemos un robot que es un brazo robótico que lo que tiene es una ventosa en la parte donde toma el producto para ir probablemente clasificando. Este tipo de robot es muy utilizado en la parte de lo que es paletización en la parte industrial. Generar productos y apilarlos todos en una paleta es un trabajo que desde el punto de vista humano sería tedioso y largo, pero en este caso se hace de manera muy fácil. Con esto culmino esperando verlos, que se animen a estudiar la carrera de electrónica y robótica. Sé que los asesores anteriores y los que vienen esperan verlos en las de ellos, pero yo espero verlos en esta.